la grabación es a esos efectos, a los efectos que quede disponible en YouTube. Hubo muchas personas que consultaron hoy, ay, no puedo asistir, ¿va a quedar grabado? Sí, va a quedar grabado en YouTube. Así que bueno, en cuanto lo tengamos, después ponemos el aviso pero igual es el canal nuestro, del movimiento. Y otra cosa, bueno, si alguien necesitara alguna constancia de participación, nos indica en el chat el nombre y el mail y se la preparamos. Eso no hay ningún problema. Bueno, y ahora voy a dejar de compartir y bueno, vamos a presentar a Lucía, una compañera del equipo de trabajo, del proyecto de investigación que hemos hecho juntas. Entonces, bueno, Lucía Bogliacini Faguet, arquitecta, con diploma de investigación proyectual, cursando maestría en proyecto de arquitectura y en políticas y gestión de la educación, docente de UDELAR e investigadora del CIEN, de ahí la conocemos, Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de UDELAR. Así que bueno, este conversatorio queda todo en tus manos, Lucía, que sos la experta en el tema. Bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. Yo les quería preguntar algo antes de empezar. Bueno, decirles que el que pueda prender la cámara para mí es mucho mejor, aunque atrás aparezca la vida, la familia, el partido de fútbol, perdón, el partido no, los comentarios de fútbol, que hoy van a ocupar mucho el día y que entiendo que para todos nosotros era más importante estar viendo los comentarios sobre lo que le pasó a Argentina que estar acá, y agradezco el esfuerzo por haber venido. Yo les quería consultar, además de dónde vienen, cómo se vinculan ustedes con los cuidados. Si hay alguien que sea familiar, si hay alguien que trabaje en un LPM, si hay alguien que venga de otro espacio, si me pueden contar rápidamente cómo se vinculan con esto de las personas mayores y los cuidados en los LPM, para poder, cuando hablo, ir centrándome en algunas cosas más y en otras menos. ¿Quién se anima a contarme primero? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Zubiaga, soy licenciada en enfermería. Trabajo en el EPEM, en la parte de la coordinación de los cuidados. Bárbaro, Laura, gracias. ¿Virginia? Bueno, yo soy Virginia Delgado, soy de Colonia Miguelete, del departamento de Colonia. He sido familiar de residentes en hogares para ancianos y actualmente estoy convocada a una comisión que se llama COBIAN, como ya lo dije, que nuclea los 13 hogares para ancianos sin fines de lucro del departamento de Colonia. Así que bueno, estoy bastante cerca de todo lo que es el trato con los ancianos. ¿Quieren que vaya diciendo los nombres como si estuviéramos ¡Abuela! en el juego? Alejandro. Nosotros somos de la ciudad de Minas, la fiesta de Residencial NOA, y bueno, estamos acá atentas a todo lo que va a surgir en el conversatorio, y bueno, aclarar algunas dudas y escuchar un poco a las demás colegas. Impecable, gracias. Bueno, mi nombre es Alejandro Cámpora y yo trabajo en el Instituto Nacional de las Personas Mayores, específicamente en la División de Regulación, que es el área de mayores que trabaja en lo que hace a los procesos de fiscalización, habilitación y regulación en general en materia social de los establecimientos de larga estadía. Así que bueno, estoy bastante vinculado a la temática. Agradezco al movimiento una vez más en primer lugar la invitación a participar del conversatorio y la iniciativa de generar estos espacios de intercambio que siempre son muy, muy valiosos. Gracias. Rita. Yo soy psicóloga, trabajo en el EPEM, además pertenezco a la directiva de la Asociación de Psicogerontología, y bueno, trabajo en el EPEM hace tiempo y después también particular, ¿no? Pero bueno, principalmente desde ahí, ¿no? Muchas gracias. Natalia, quedas vos porque después queda Marta, pero no sé si puede hablar. Buenas tardes. Bueno, yo soy Natalia, soy licenciada en Trabajo Social, y actualmente me encuentro trabajando en el área de la salud y en el EPEM también.
Bien. ¿Y Marta? No se escucha. Ahí. Yo soy Marta Murial de Nueva Palmira y bueno, tengo bastante conocimiento de hogares de ancianos porque tengo 38 años en la comisión de hogar. Y la mayoría de nuestras funcionarias han hecho el curso por el sistema de cuidados. Bueno, están todas ellas certificadas. Así que y además tenemos psicóloga y asistente social que continuamente están encima de ellas por si hay algún problema o lo que sea, ¿no? Así que en ese sentido estamos, pienso que bastante bien. Impecable. ¿Y Cristina o Claudia? Cristina, ahí. Está silenciada. Podés silenciar. Ahí va. Ahí. Acabo de entrar, no tengo idea qué están. Buenas tardes primero. No, estábamos presentándonos, contándonos de dónde veníamos. Si éramos familiares o residentes o trabajábamos vinculados al tema. Sí, sí, trabajo en el hogar para ancianos de Colonia Valdense, director. Bien. Bueno, si les parece, empiezo a compartir y empezamos con la presentación. ¿Ahí se ve? ¿Se ve la presentación? Sí, Lucía, se ve perfecto. Perfecto. Bueno. Les cuento. La presentación se divide como en 3 partes. Básicamente, Alicia, vos podés silenciar un poco alguno de los... Sí, no, capaz que pedirles que bajen los micrófonos para poder escuchar. Ahí. Ahí. Bien. Bueno, la presentación se va a dividir en 3 partes. En la primera parte lo que vamos a hacer es hablar un poquito de arquitectura y de espacio. Para ponernos todos en la misma situación cuando nos enfrentamos a esto. En realidad, por lo general, todos tenemos como algún prejuicio de qué es la arquitectura y con qué trabaja la arquitectura. Entonces, la primera parte va a intentar que estemos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de arquitectura. La segunda parte va a ser un repaso un poco arbitrario de la historia de los cuidados, que está muchas veces vinculado con el curar, no solo con el cuidar, de la historia de los espacios colectivos de cuidado y las instituciones de cuidado. Y la tercera parte va a contar un poco una experiencia que tuvimos durante el COVID, para contarles en qué está ahora. Yo pertenezco a un grupo de investigación de la Facultad de Arquitectura, que se llama Recursos Materiales, que trabaja temas hospitalarios, además de temas de cuidados, y temas de domesticidad. Y los cuidados en los LPEM, es decir, en los espacios colectivos donde viven muchas personas mayores, claramente tienen una pata que está vinculado a lo que tiene que ver con la parte más sanitaria, pero también tiene una pata muy importante que está vinculado a la vida doméstica. ¿Tá? Lo primero es tratar de definir qué es arquitectura. Entonces, voy a pasar algunas diapos medias rápidas, pero hay algunas personas que no puedo dejar de nombrar, que son muy importantes para la historia de la arquitectura, y son las personas que intentaron definir qué es la arquitectura. Como saben todos, creo, se acuerdan un montón de arte. Es el micrófono de Claudia. No, sí. Puede ser, sí, que se está tratando de conectar. La arquitectura es la primera de las artes, ¿no? El cine es el séptimo arte, la arquitectura es la primera,
Y en ese sentido la arquitectura nace como una técnica constructiva, pero va evolucionando rápidamente hacia la categoría de arte. Pero llega un momento que nos damos cuenta que tenemos que definirla como algo mucho más, porque era la disciplina que construía el mundo que íbamos a habitar. Entonces, a comienzos del primer siglo, Vitruvio, que era un arquitecto, ingeniero, dibujante, artista muy importante romano, define la arquitectura como una cosa que él llama firmitas, utilitas y venustas. Esta definición, que es muy vigente al día de hoy, quiere decir tres cosas. En latín quiere decir la estructura y la firmeza con la que algo se construye, la utilidad, es decir, la función para qué se construye, y venustas quiere decir la belleza. Venustas es hasta el día de hoy lo más importante para todos nosotros, es decir, el espacio que nosotros vamos a construir para refugiarnos ya no es más la caverna de la prehistoria, sino es un espacio que se tiene que sostener, que tiene que durar, que tiene una función, pero sobre todo tiene que ser bello, porque tiene que permitirme a mí tener una vida plena ahí adentro. Es justamente sobre Vitruvio que se apoya Leonardo da Vinci para dibujar El hombre de Vitruvio, y sobre todas esas reglas que Vitruvio escribe en los libros para regular las construcciones de Roma, en las que se basa toda la arquitectura que conocemos hasta más o menos llegar al Renacimiento. Siempre con esas tres patas, ¿no? La estructura, la durabilidad, la firmeza, la funcionalidad y la belleza. A medida que pasa el tiempo entre el Renacimiento y ahora, van cambiando las definiciones de qué es la arquitectura, ¿sí? Obviamente, en el Renacimiento tiene que ver con la forma de mirar y representar al mundo. Cuando nos damos cuenta que nosotros cambiamos al mundo. Entonces, es tan solo evidente que Alberti, que era un renacentista, la defina como el arte de la construcción, en su totalidad se compone de trazado y materialización. Es decir, se concentra en todo lo que tenemos que saber y dibujar para poder hacer arquitectura. Ruskin, sin embargo, un inglés que viene después de la época romántica, habla de la arquitectura como el arte de levantar y decorar edificios, y se acerca mucho más a la pata de la belleza. Y sin embargo, lo que va a dominar el siglo XX es la definición de Le Corbusier, que plantea que la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. Pero sin embargo, hacer arquitectura, y eso es algo que está claro a lo largo de todas las definiciones, no es ser constructor. No es solamente saber poner un ladrillo arriba de otro, sino que es moldear y trabajar el espacio en el que vivimos, ¿sí? Los arquitectos nos ocupamos de construir ciudades, de construir calles, de diseñar el mundo en el que estamos, de diseñar las casas, los hospitales, los edificios públicos, y de diseñar sobre todo el espacio que queda entre estos edificios. Entonces, acá es que traigo estas definiciones o esta pequeña lista que hace un escritor francés muy importante que se llama Perec, en la que define al espacio según un montón de adjetivos, y van a ver que casi ninguno de esos adjetivos son propios de una sola disciplina. ¿Se entiende? Él define el espacio oblicuo, el espacio virgen, el espacio medido, el espacio-tiempo, el espacio muerto, el espacio de un instante. Me gustaría que todos miren bien esta lista, porque cada vez que nosotros trabajamos o nos movemos en un espacio con otro grupo humano, como pueden ser las personas mayores, el espacio en el que lo hacemos es un montón de estos espacios que vemos acá anotados. La definición a la que yo me apego más y que más me gusta tratar de tomar en este momento, aparecen 3 fotos, perdón, me fue para atrás, ahí las ven, las 3 fotos. ¿Sí? Una foto es de un feto dentro del útero, otra foto es de una casa muy importante del arquitecto Le Corbusier, es una vivienda doméstica, es una casa, y la otra foto es una foto aérea del Central Park de Nueva York, en la cual vemos 3 espacios distintos en los que nosotros, los seres humanos, nos vamos a mover a lo largo de nuestra vida.
y en la que podemos entender que la definición, que el espacio en sí mismo y que la arquitectura es el encuentro que hay entre nosotros y el espacio. ¿Se entiende? Cuando yo soy un bebito, el espacio que conozco y el espacio que me contengo es el útero. En un espacio doméstico, el espacio es la casa, pero en mi vida cotidiana va a ser la ciudad. Para poder entrar de a poco en el tema de los cuidados, tenemos que pasar primero sin duda por lo que es la domesticidad. Es decir, el espacio donde yo voy a pasar mayor cantidad de tiempo, donde yo me voy a sentir protegido y donde voy a estar con las personas con las que pertenezco a mi grupo más íntimo, desarrollando mi vida cotidiana. ¿Sí? Esta foto que traigo acá es un conjunto de viviendas muy importante de la Alemania oriental de los 60, que se hacía con un sistema... Alemania queda destruida después de la Segunda Guerra, voy a hacer como un mini repaso histórico, totalmente destruida, y las dos Alemanias encaran uno de los momentos más importantes de reconstrucción de viviendas, porque tenían un montón de población, básicamente sin trabajo, sin educación y sin dónde vivir, que había estado luchando en la Segunda Guerra. En este periodo de reconstrucción muy grande, cada una de las Alemanias encara un camino distinto. La Alemania oriental utiliza un sistema constructivo que se llamaba Plattenbau Privat, con el que construye miles de edificios para los que alojar todas estas personas que estaban en la calle. Sin duda esos edificios han sido al día de hoy muy criticados, y los grandes conjuntos de vivienda para todos nosotros, por lo general son espacios que no nos gustan porque son bastante alienantes, pero este sistema constructivo que funcionó muy bien logró paliar una necesidad urgente que era darle un espacio donde empezar a construir una familia y una vida doméstica a todas estas personas. Esta fotógrafa, que se llama Susanne Mayer, se para en cada uno de los apartamentos de un montón de edificios construidos con este sistema constructivo y fotografía la misma pared del mismo living en todos los apartamentos. El objetivo de poner estas fotos es entender que el espacio en sí mismo no hace arquitectura, que es la foto de la izquierda. Lo que hace la arquitectura y lo que hace el espacio vital que hay adentro de lo doméstico es mi encuentro con ese espacio, ¿no? Y ahí podemos ver cómo cada uno se apropia de ese espacio para conquistarlo y para poder moverse y llevar adelante sus prácticas. Con prácticas nos referimos a todo lo que yo hago en el espacio. Cocinar es una práctica, mirar tele es una práctica, caminar es una práctica, hablar por teléfono, abrazarme, discutir, educar, todas esas son prácticas que se dan en lo doméstico. Entonces, el espacio se configura realmente cuando hay alguien que lo habita. ¿Hasta acá cómo venimos? ¿Me vienen siguiendo bien o...? Bien. La domesticidad, entonces, a lo largo del tiempo, es una fuente enorme de redefiniciones, ¿sí? Porque se redefinen esas prácticas y se modifica la forma en la que se construye el espacio doméstico. Nosotros antes comíamos en la mesa del comedor siempre, nosotros en un momento empezamos a comer en la mesa ratona enfrente al televisor, ¿sí? Y mucho antes que eso, comíamos en el mismo espacio que dormíamos y en el mismo espacio en el que vivía nuestra vaca y la ordeñábamos. Y todavía tenemos algunas prácticas y algunos residuos de esas formas de vivir de antes muy metidas en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si yo les digo, si ustedes comían en familia, y alguien cocinaba y se sentaban todos a comer en el comedor, ¿les parece que sí? ¿Que esa era una práctica habitual en sus casas? Sí. El que cocinaba, a quien le tocara cocinar, cuando ya terminado, decía, hay que poner la mesa. No sé si en sus casas se dice hay que poner la mesa. Cuando te dicen hay que poner la mesa, ¿no? Alguien va, por lo general el más chico o el que quiera apurar la cosa, porque se quiere ir a dormir antes o porque tiene hambre,
va corriendo a la cocina y saca toda la vajilla y los utensilios para poner la mesa. ¿Está bien? Después nos sentamos, todos los que sea que estemos, comemos, y cuando terminamos de comer, alguien dice, hay que levantar la mesa. Lejos de levantar la mesa, es decir, de literalmente agarrar la mesa y levantarla, lo que hacemos es agarrar la vajilla y llevarla a la cocina. El término poner la mesa y levantar la mesa es un término que hasta el siglo XVII es lo que se hacía cotidianamente, porque nosotros comíamos en el mismo lugar donde dormíamos y en el mismo lugar donde trabajábamos. Entonces la mesa era una pieza de madera que estaba levantada contra la pared, ¿sí? Y que cuando cambiaba el uso que le íbamos a dar el espacio, se colocaba, ¿sí? Y después de que comíamos, se volvía hacia acá a sacar y ahí poníamos las camas. Por eso las mesas y las camas son parte del mobiliario que viene de la palabra móvil. Entonces, algunas de estas cosas, que son las formas de usar el espacio de antes, las seguimos trayendo al día de hoy. Y esto es bien importante cuando nos ponemos a pensar que las formas de cuidar y de vivir colectivamente de todos nosotros a lo largo de la vida van cambiando y muchas veces vamos arrastrando de una forma de vivir a la otra. Esta foto la pongo siempre porque, si bien no tiene que ver con personas mayores, a veces es más fácil para nosotros aprender el concepto de apropiación en el espacio a través de lo que es la vida de los niños y la primera ida de los niños a los espacios educativos. No sé si alguien acá tiene niños chiquitos o nietos o alguien cerca, y ya le tocó llevar a los hijos y a los nietos por primera vez al jardín. Entonces vos vas al jardín y te dicen, bueno, los primeros tiempos vamos a tener una cosa que se llama la adaptación. Entonces básicamente eso dura como 15 días, un mes, y vos perdés el trabajo, o casi perdés el trabajo cada vez que pasa, porque te dicen, el primer día el niño va a venir 1 hora. Recién el viernes de la primera semana lo vamos a traer 3 horas, madre. Y alguno de ustedes se queda con el niño también. No sé si les suena esto o si ya lo transitaron. Y a lo largo del tiempo, el niño o la niña se va quedando cada vez más tiempo hasta que en un momento vos desaparecés, vos cuidador desaparecés, ¿no? Familia desaparecés, y queda habitando en ese espacio donde va a ser cuidado y a recibir una educación. Ese proceso que se llama adaptación, que describió un señor que se llamaba Jean Piaget, que era entre otras cosas, un educador muy importante, es un proceso muy relevante que tiene que ver, que es el que nos permite a nosotros seres humanos desenvolvernos en los distintos lugares, con las distintas personas y en los distintos espacios. Y tiene 2 partes, una parte que se llama asimilación y una parte que se llama acomodación. La parte de asimilación tiene que ver con lo que yo tolero del espacio y del entorno para poder funcionar en él. ¿Me siguen? Necesito que alguien me haga así para que me ayude. Ahí está. Y hay otra parte que es acomodación, que es lo que yo voy a cambiar de ese lugar para poder funcionar en él. Esto es típico de las mudanzas, ¿no? A mí me lleva un tiempo acostumbrarme a los espacios nuevos del lugar donde me mudé a vivir, pero también hay una manera de conquistarlo y acomodarlo a como a mí me gusta funcionar en el espacio cuando empiezo a colocar los muebles y a dejar las cosas. Cuando nos vamos de vacaciones con más gente, nos lleva un par de días entender los funcionamientos de la otra familia o de las otras personas con las que vamos a veranear, ¿no? Esto es típico. Hasta que más o menos nos damos cuenta quién va a dejar el cepillo de dientes en el baño. Bueno, yo no lo puedo dejar tirado como siempre, lo tengo que poner en otro lugar porque si no se va a perder, ¿no? Entonces empiezo a acostumbrarme y a acostumbrar a los demás y al espacio a mí. Ese es el proceso de adaptación. Y este proceso se da un montón de veces a lo largo de mi vida. ¿Tá? Se da cuando soy chico, cuando vivo con mis padres, cuando me mudo, cuando me voy a estudiar o me mudo solo por primera vez, cuando me mudo en pareja, me mudo en familia, me mudo con amigos, cada vez que me voy de vacaciones, y así a lo largo de la vida hasta que un montón de personas mayores que cada vez tienen más dificultad
para realizar el proceso de adaptación solas, se mudan a vivir colectivamente. Entonces, ellos tienen que adaptarse espacialmente a un nuevo espacio, pero además tienen que adaptarse a una nueva forma de vida, que tiene que ver con las formas de vida de todas las demás personas que viven ahí, pero de todas las personas que habitan ese espacio, que no son solo los que residen como él y van a dormir ahí, sino también los que trabajan ahí. ¿Ah? Entonces, la flexibilidad que tiene un espacio para permitirme a mí acomodar algo para poder desarrollar mis prácticas es súper importante. Si yo traigo algo acá, a alguien acá, y le digo, no, tú no podés mover la silla, tú no podés ver la tele en esta posición, tú al jardín solo vas a poder salir en estas horas, y el sol lo vas a poder ver solo en este horario, y la posición de tu cama no puede ser otra que no sea esta, y me paro en una absoluta rigidez sobre esto, el proceso de adaptación que va a tener cualquiera, pero sobre todo una persona mayor, que pasa de vivir en un espacio que por lo general es o familiar o solo, a vivir en un espacio con un montón de personas, es mucho más dificultoso. ¿Cuánto de esta adaptación y de esto es el ser humano y cuánto es la casa? Tiene que ver con esa definición de arquitectura. Y es que la arquitectura está en el encuentro entre el espacio y el ser humano. ¿Sí? Y que si bien, a pesar de que los modos de manutención, de reproducción y de transmisión de la Tierra no cambiaron tanto a lo largo de los últimos 2000 años, sí cambió las formas en las que habitamos. Ustedes piensen que hace solo 250 años, en una casa, lo que vivían eran 5 familias, no una. La cama la usaban 6 personas, no una. La cama la usaban un pedazo de las personas, el resto dormía en el piso. Y la cama no tenía la función que tiene hoy. Los baños no existían como algo separado e íntimo para evitar que transmita enfermedades, porque los baños existen para dejar de transmitir enfermedades, no porque se haya inventado el pudor. ¿Se entiende? La verdadera razón era evitar la transmisión de las enfermedades, y todo esto produjo un montón de cambios en la arquitectura. No solo eso, sino que además la vida se prolongó. Y empezaron a aparecer otros espacios de habitar a lo largo de la vida. ¿Sí? Antes uno vivía, nacía y moría muy cerca del mismo lugar. Y ahora uno va a pasar una vida en la cual va a vivir con un montón de personas distintas, hasta, con suerte, vivir en un espacio colectivo donde poder recibir los cuidados y ser feliz. ¿Sí? Me parece que para esto es muy importante entender el espacio, el LPEM, como un espacio colectivo de vida, ¿sí? Y no exclusivamente una institución que otorga cuidados. Nosotros siempre decimos en el grupo de investigación que el LPEM es una casa, y sobre eso versaban estos videos que salieron después de la última experiencia de Artículo 2. Pero las personas que viven en un LPEM, si bien es un grupo extremadamente heterogéneo, como todos ustedes están vinculados y trabajan en esto, saben que los LPEM y que las personas mayores no son todas iguales, son muy variadas, tienen su propia vida, tienen su historia, construyen una historia nueva y además tienen características físicas, psicológicas y sociales distintas. Pero sí tienen en común algo, y es que desean o precisan vivir colectivamente y precisan una mano con alguna de las actividades cotidianas de la vida, ¿no? Y precisan ser cuidados. Entonces, para eso están las primeras 6 imágenes de la diapositiva. ¿Las ven? Que son súper cotidianas para ustedes. Yo cuando muestro esta imagen en facultad tengo que explicar cada una, pero no las voy a explicar. Pero les voy a contar un poco la de abajo. Que es una gráfica francesa muy buena que propone, no, que recuerda que el espacio de vida, que en este caso es un LPEM, es un espacio de trabajo también, donde los residentes viven, o quizás es un espacio de vida en los que los profesionales trabajan. ¿Tá? Acá es como importante entender que el espacio de trabajo también es un espacio de vida y que merece como tal las cualidades
para poder desarrollar este pedazo de mi vida tan importante que es laburar de forma satisfactoria y, como decían aquellos arquitectos viejos, bella. Entonces, la gráfica van a ver que a la derecha dice, está en francés, pero lo voy a traducir, dice espacio de trabajo, y a la izquierda dice hábitat. ¿Sí? Entonces, a medida que se acerca al lugar de vida que está entre el espacio de trabajo y del hábitat, desde el espacio de trabajo nos recuerda que el espacio tiene que ser funcional, aquello de la utilitas de Vitruvio, que tiene que poder permitir cuidar, que tiene que tener una cierta estandarización para permitirme realizar de forma efectiva mi trabajo, ¿sí? Y en el que viven cuidadores y pacientes, ¿no? Y usamos estas palabras cuando nos referimos al momento exacto en el que alguien está transitando una dificultad y el cuidador toma 100% su rol de cuidador y el residente toma un rol de paciente. Pero del otro lado, cuando pensamos que es una casa, y pensamos que es la casa de todas las personas que viven ahí, empiezan a aparecer las palabras domesticidad, que es la más importante, la palabra vida cotidiana, la palabra personalización, en contraposición a la otra palabra que era estandarización, ¿se acuerdan? Y la palabra habitante y ayudante, ¿sí? En el cual ya no hay un rol pasivo mío, yo soy un paciente y está mi cuidador, sino que yo habito acá y hay alguien que me ayuda que también habita acá un pedazo del día, cuando está laburando. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Ahora se empieza a acelerar y empiezo a poner fotos de arquitecturas que están buenísimas, y por lo general todos se activan más. Alejandro, ¿estás mirando todo lo de Argentina en la tele a escondidas? No, estoy proyectando porque estoy evitando que me suene el celular con todas las cosas del resumen de hoy. Bueno, entonces todo lo primero era para contarles de qué va la arquitectura, ¿sí? Y entender todos que va mucho más de espacio que de ladrillos, y que va mucho más de desarrollar las prácticas de la vida en ese espacio. La segunda parte tiene que ver con los cuidados y con la historia de los cuidados. Y acá nos gusta usar mucho estas dos palabras, que son tener y sostener, que ahora las voy a detallar, y para contar un poco que la exploración arquitectónica del cuidado, que se apoya en la polisemia de la palabra cuidar, que quiere decir en todas las definiciones que uno dice que, ¿no? ¿Qué es cuidar? Es un concepto que sale de la psicología del desarrollo, pero también de la filosofía moral y política, y que hace referencia, ¿no? Cuidados, a diferencia de curar, hace referencias a una mirada mucho más integral y global sobre el problema, ¿sí? Que tiene que ver con la persona y el medio de vida, pero que a la vez es cotidiana y pasa en todas nuestras casas, con todas nuestras personas que nos rodean, nuestra pareja, nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo, la persona que está en el bondi y precisa una mano, ¿tá? Pero también tiene una mirada institucional que no puede ser dejado de lado, y sobre todo en un espacio en el que colectivamente vamos a que nos cuiden. La historia del cuidado, entonces, es una historia de sostén. Y ahí es que aparece la palabra tener y sostener. ¿Cuáles son esas arquitecturas que nos tienen y nos sostienen? ¿Y cuáles fueron, por el contrario, las que nos detienen y nos contienen? ¿Sí? Piensen cómo se pueden imaginar que era hace 120 años, cuando la vejez era entendida como una enfermedad, un espacio donde iban a vivir los viejos, en el cual te detenían y te contenían, porque además asociaban a la vejez con la demencia, y a la demencia con una locura que debía ser escondida y guardada, ¿sí? Y cómo es hoy un espacio donde vive una persona mayor que tiene demencia, en la cual yo ya no lo detengo y lo contengo, sino que lo sostengo, ¿sí? Y piensen que muchas veces esos espacios donde hoy hay un LPEM fueron diseñados en otra época. Entonces, en vez de vincularse con la ciudad y de permitirme vivir ahí, me separan. ¿Sí? ¿Por qué importa esto de cuidar y sostener? Bueno, no me voy a concentrar en esta parte, pero obviamente por el envejecimiento de la población,
porque nos dimos cuenta que lo que necesitamos no es paliar un problema ni curar un problema, sino sostener una forma y cuidar, es que es extremadamente necesario que la arquitectura y el diseño de estos espacios empiece a tener una mirada interdisciplinar que se vincule con todas las personas que habitan ahí, con todas las personas que trabajan ahí, ¿sí? Porque no podemos permitirnos no entender estos nuevos espacios en los cuales muchas veces vamos a vivir un montón de años y un montón de población. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles un montón de edificios. Ese montón de edificios no son en Uruguay, pero podemos hacer muy fácilmente un paralelismo con los edificios de Uruguay. ¿Por qué no son de Uruguay? Porque en realidad me parecía que estaba mejor mostrar excelentes muestras de arquitectura, aunque fueron construidas en épocas en las que la mirada al cuidado o a la medicina no eran las que hoy tenemos de estas dos cosas. El primer edificio por excelencia, el cual no voy a mostrar, en el que se otorgaban los cuidados y también se curaba, es la casa, ¿tá? Y por eso es muy importante tener siempre presente lo doméstico en el cuidado. Obviamente cuando yo hago referencia a curar y a cuidar, a lo que me refiero es que hubo un cambio en la forma de entender el mundo, en la que primero se cuidaba a los enfermos porque no sabíamos curarlos. Cuando aprendimos a curarlos y a intentar combatir las enfermedades, nos concentramos en curar a todo el mundo, pero hace más o menos 50 años o 60 nos dimos cuenta que además de curar, precisábamos cuidar para poder otorgarle un poco de integralidad a esto. El primer ejemplo que les quiero contar es el Hotel Dieu en París. Hotel Dieu quiere decir obviamente Hotel de Dios, y era como se construían los hospitales en toda Francia, en el Renacimiento, en el final de la Edad Media y hasta el Barroco, y casi que hasta el siglo XX, digamos. Hasta que la medicina genera una revolución, se construían estos hoteles que estaban en el medio de la ciudad, ¿tá? En los cuales no se curaba tanto a la gente, pero sí se la cuidaba. Y estaba muy ligado a instituciones religiosas, ¿sí? De la mano de la caridad y la hospitalidad. Por eso hospital viene de hospitalidad y viene de cuidar en realidad. Estos espacios, esto que ven en la foto aérea, en las fotos de la izquierda son este hospital al día de hoy, que no funciona como tal, y lo que ven en el dibujo de la derecha es como era antes. Este hotel se incendió un montón de veces y fue reconstruido, ¿sí? Y fue al principio un lugar donde cuidar y donde acompañar la llegada de la muerte, pero cuando fue reconstruido en 1770, ya fue reconstruido con una mirada hospitalaria. Entonces fue dividido en pabellones, porque ya sabíamos que teníamos que curar y cómo hacerlo, ¿sí? Antes de 1770 se llamaba, y fue declarado así en el Parlamento, el Palacio de los Pobres. Y no piensen en la palabra pobre prejuiciosamente, sino que piensen en la palabra pobre como las personas vulnerables, ¿sí? Que precisaban cuidados y atención. Después de 1750, este espacio empieza a ser un espacio donde ya no es un lugar donde cuidar y apoyar al vulnerable, sino es un lugar donde yo empiezo a curar a la gente y a que esas personas vuelvan a seguir su vida afuera. Después de esta etapa de estos hospitales en el medio de la ciudad, nosotros tenemos estos hospitales en el medio de la ciudad. El Hospital Maciel es un claro ejemplo de esto, ¿sí? Estaba en el medio de la ciudad vieja y es el primer hospital que tuvimos. Aparecen los hospitales afuera de la ciudad y las instituciones que distancian al enfermo, y que distancian al enfermo sobre todo por razones epidemiológicas, ¿no? Que ahora con el COVID a todos nos quedó claro y todos tuvimos el repaso en el informativo de cómo funciona esto. La distancia espacial, entonces, es la representación y la puesta en acción de una distancia normativa, en la que saco lo patológico. Entonces, primero separo los enfermos, ¿no? Y el ejemplo que les traigo entonces es este hospital de San Luis, en Francia, donde todas las personas que estaban
enfermas iban a vivir ahí, pero también les traigo este espacio. ¿Se me salió la foto? Sí. Bueno, tenía... no se me salió, está acá arriba. Están las 3 fotos, perdón, pero como tengo las caras de ustedes, no veía las fotos. También les traigo el espacio de la derecha, que es el Lazareto en Venecia, el Lazareto Vecchio, que es el espacio donde iban los leprosos. Que para poder contener la lepra, que no nos enfermáramos todos, se iban a curar a este espacio que quedaba lejos de la ciudad. Un claro ejemplo para nosotros es Isla de Flores, donde hacíamos las cuarentenas para estar seguro que no teníamos enfermedades antes de entrar en la ciudad, ¿no? La palabra cuarentena, saben, vienen de esos 40 días que se precisaban más o menos para determinar si alguien se había contagiado, o lepra, o tenía tuberculosis, o algo así, en el barco en el que venía. Estos espacios que estaban afuera de la ciudad y que nosotros tenemos, en algún momento también fueron espacios en los que empiezan a habitar las personas mayores. Esta foto se las dejo para cuando les mandemos el PDF. En realidad es un relato de un niño. Voy a volver para atrás. La foto que está color sepia es una maladrería. Una maladrería es un espacio para leprosos, donde por ley, si tenías la enfermedad, te mandaban a vivir encerrado. Todo esto, como lo revivimos por el COVID, no preciso como dar todas las explicaciones. Esta maladrería, como todos estos espacios, en un momento dejaron de funcionar como tal, y acá funciona una escuela al día de hoy. Está este espacio, que era donde iban los leprosos, al lado de una iglesia. Y lo que les pongo en la foto siguiente es una reacción de un niño que está contando un poco qué es ese espacio que hay al lado de la escuela, y qué es la capilla, y qué pasaba ahí, ¿no? Y al final el niño termina concluyendo, las maladrerías no eran espacios para curar a los enfermos, pero para aislarlos. Y los que se escapaban tenían pena de muerte. Y gracias a estas medidas estrictas, la crisis de la enfermedad, ¿no? Desapareció. Y después desaparecieron las maladrerías porque se volvieron inútiles, ¿no? Y ahí vemos todo el proceso de construir un espacio para que pase algo, que ese espacio no esté más vigente, que se discipline a todo el mundo para entender y respetar ese espacio, y después cómo logramos encontrar otras maneras, en este caso fue la medicación para poder tratar la lepra, ¿sí? Y cuestionar esos espacios y eso que hacíamos. Yo creo que en este momento los espacios de cuidados de las personas mayores son extremadamente necesarios, pero que hay un cambio mundial, sobre todo en el primer mundo, hay una tendencia a que el habitar colectivo de las personas mayores se dé por razones de decisión, pero no porque sea inevitable, ¿sí? Y que ese espacio en algún momento sea relativamente obsoleto y que todos podamos envejecer en nuestras casas. Todos estos espacios que yo les mostraba son más o menos hasta 1800, principios de 1900. Y en el 1900, con la revolución industrial, con la revolución tecnológica y con la revolución de las democracias, el pensamiento moderno como tal, empieza a aparecer obviamente una técnica enorme y una tecnología enorme para cuidar y curar. ¿Está? Y empiezan a aparecer estas cosas. Lo de arriba es un collage que tiene una mirada crítica de todos los problemas que tenía la ciudad cuando volvieron de en las entreguerras, ¿sí? Lo que hay abajo es una propuesta para una ciudad con aire, con luz, bien ordenada, en la cual no se transmitan las enfermedades y nos podamos cuidar de forma más eficiente. Y lo que hay a la derecha es la tapa de un libro que se llama La topografía médica de París, en la cual se estudiaba demográficamente dónde habían niños, dónde habían viejos, dónde había que poner escuelas, dónde había que poner espacios para habitar para las personas mayores, dónde habían qué enfermedades y dónde construir los hospitales. Entonces, como verán, empezamos a volvernos personas muy eficientes en todo esto del cuidado, y las arquitecturas y los espacios fueron cambiando. El siglo XX entonces se vuelve una máquina de curar. Y por ser una máquina de curar, empieza a desarrollar estos espacios muy eficientes de cuidado, ¿no? Esta foto es de un hospital muy impresionante, finlandés,
que se llama el Hospital de Paimio, que fue una revolución, un hospital construido para la tuberculosis, que fue los que dieron los primeros pasos para darse cuenta que era necesario para la vida, la luz, la iluminación y la ventilación. Y el ejemplo uruguayo que tenemos de esto es la Sala Martí-René del Hospital Saint-Beuve, que fue construida más o menos en la misma época que el Hospital de Paimio. Pero lo que pasa después de esta gran revolución de principio de siglo y mediados de siglo, es que nos empezamos a dar cuenta que el hospital y los lugares de cuidados son lugares complejos que no pueden ser un edificio aislado y un robot, que tienen que estar vinculados con la ciudad y con todos nosotros, ¿sí? Y aparece una gran revolución, que es la revolución de los cuidados y de la psiquiatría, enorme de la psiquiatría primero, en la que se empieza a integrar a la persona, al cuidado, se deja de ver a la persona que vive ahí como un paciente exclusivamente, y empezamos a entender estos lugares como espacios de vida. Empieza lo que se llama la desalienización en la psiquiatría y también en la vejez, y dejamos de entender la vejez como una enfermedad. Y acá, como siempre, los revolucionarios están en el pedazo de arriba de Europa y en los nórdicos. Cuando digo el pedazo de arriba de Europa, me refiero a Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania, Dinamarca y toda la tira que sube para arriba. ¿Sí? Bueno, no, sin duda que Suiza y Austria también, y toda la tira que sube para arriba. Este edificio que está acá, que a todos los que no somos arquitectos nos va a parecer una cosa horrible, llena de pabellones, gris y no sé qué, y la foto blanco y negro no colabora, es un LPM. Es un LPM extremadamente revolucionario, hecho en Holanda en 1974, en el cual lo que se construyó es una pequeña ciudad donde las personas mayores podían optar por irse a vivir. Entonces, como las personas mayores están muy poco integradas a la ciudad, porque tienen dificultades de movimiento, tienen dificultades cognitivas, tienen problemas económicos, producto de la bajada que uno tiene en su poder adquisitivo cuando se jubila, ¿sí? Y tienen menos obligación de salir a la vida urbana, el espacio se les reduce enormemente. Y todos estamos de acuerdo en esto, ¿no? Cómo se mueve alguien a los 40, cómo se mueve a los 60 y cómo se mueve a los 80 es cada vez más pequeño. Entonces, lo que hacía este LPM era construir una pequeña ciudad adentro. Estas son fotos interiores en las cuales van a ver que se generaban como pequeñas plazas urbanas. Estos son los pasillos, que muchas veces estaban cargados de mesas y de actividades, donde pequeños barrios, pequeñas cohortes de personas mayores se relacionaban entre ellos, y tenían ahí adentro su club social, y tenían ahí adentro su coro, y tenían ahí adentro a la filarmónica del pueblo que venía a tocar, y tenían ahí adentro sus elecciones, y tenían ahí adentro todos sus vínculos familiares, porque ellos vivían en realidad en una ciudad, donde obviamente la entrada y la salida era libre, y donde todo se manejaba de forma muy articulada. Yo me tomé el trabajo de buscar algunas fotos más. Yo quiero que sepan que está funcionando, que fui este año, y que no tengo las fotos, pero las voy a tratar de conseguir, y que sigue igual. Obviamente ya no parece setentoso, pero sigue exactamente igual. Esta foto para mí es maravillosa. Yo miro esta foto, y si no sé dónde estoy, pienso que es un apartamento donde viven 3 veteranos que son hermanos o se juntaron un domingo a comer, ¿no? Las patas arriba de la silla, en la otra dormida, ahí la típica que se queda dormida constantemente. A mí me pasa ya, quiero aclararles, yo me quedo dormida los domingos después de comer en las reuniones familiares, o sea que ni me imagino cómo voy a hacer en la vejez. Y el obsesivo regando las plantas, ¿no? Y esto es un LPM en Holanda en 1970, donde probablemente el que está sacando la foto es el cuidador, ¿no? O la persona que estaba en esa zona. Pero donde claramente ese espacio colectivo de estar para que te pegue el sol está ahí bien conectado con la ciudad. Nos vamos de los 70 y venimos cada vez más adelante. Y acá no les quiero mostrar un LPM, les quiero mostrar un edificio holandés de los 2000, que es un excelente ejemplo de arquitectura, un maravilloso ejemplo de arquitectura, que
es básicamente lo que nos muestra es cómo el concepto de ciclo de vida en estos países fue incorporado hace un montón de tiempo, y cómo la vejez no se toma como una etapa final, sino como un proceso largo que es el envejecimiento, y cómo hay una construcción social, colectiva, con gran apoyo estatal, para ir construyendo esto. Este edificio es un edificio holandés que se llama Wosoko, construido por un estudio muy importante que se llama MBRDB. Esta foto es el otro lado del edificio. Y es un edificio para personas que tienen que tener más de 55 años y que ya no tienen que vivir con más personas que no sean su pareja o solos. ¿No? Esto me parece muy importante porque nosotros logramos financiar viviendas para jubilados, muy pocas, pero lo tratamos de hacer. Logramos financiar viviendas para familias, y ahí nos comemos y dejamos afuera a todas las personas que no tienen hijos, las distintas formas de tener hijos, etcétera, etcétera. Pero en este país se financia viviendas para todas las etapas de la vida, y se apunta específicamente a un público que está a punto de jubilarse, que si bien de a poco empezó a envejecer, todavía no tiene algo que pueden ser dificultades o necesidades de cuidados, ¿sí? Pero que ya le queda grande la casa, que ya precisa vincularse con determinadas cercanías barriales, ¿sí? Y que próximamente seguramente requiera ayuda de contratar colectivamente a alguien que nos ayude a limpiar la casa a todos, ¿sí? O que compremos comida todos juntos, o que contratemos a alguien que nos cocine. La tipología de esta vivienda, tipología es lo que me refiero con una planta de un apartamento o una casa, es extremadamente sencilla, y tiene unos espacios de baño estos son un montón de apartamentos, van a ver por piso, con una calle corredor que los conecta, y tienen espacios que a medida que yo vaya envejeciendo se van a adaptar, esos baños se van a adaptar y esas cocinas se van a adaptar, y tiene espacios colectivos abajo que están preparados para cuando nosotros precisemos los cuidados. Si pensamos hoy en una cooperativa, ustedes saben que las cooperativas están dando en este momento grandes saltos para lo que en los 60s fue la construcción de guarderías adentro de las cooperativas como espacio de cuidados. En este momento los cooperativistas son una población que está envejecida y que está tratando de darse a sí mismo cuidados colectivos, ¿no? Estos edificios estatales de Holanda intentan no ser para un momento específico, sino poder transformarse, y miran a la vejez mucho antes de lo que nosotros pensamos que sucede. Este último ejemplo, y ya casi estoy terminando con los ejemplos, es el EPEM, es un hogar público, es un hogar, perdón, no es público, pero allá todo está subvencionado y controlado por el Estado, ¿no? Las formas de estructurarse son distintas, construido en un lugar que se llama Uning, en Francia, por un estudio de arquitectura que se llama Coulon. Voy a pasar rápidamente este edificio, pero me gustaría que lo miren y piensen, quiero que sepan que es un gran edificio de arquitectura, que cumple sin duda con firmitas, con utilitas, o sea, con la funcionalidad y con la belleza, que no parece, nunca va a parecer un residencial para lo que uno uruguayo está acostumbrado a que es un residencial, que es un espacio que está alquilado, o que está en comodato, que antes se usaba para otra cosa, o que ha sido transformado, donde antes nacía gente, ahora capaz que ya no nace, y viven las personas mayores. Este fue construido de cero. Y rompe un poco con todos los prejuicios que conocemos. Lo primero que rompe es con el pasillo enorme lleno de puertas, donde yo cuando tengo una demencia además me pierdo y es terrorífico. Lo otro que rompe es con el imaginario de que yo tengo que construir adentro algo que imite como lo que yo pienso que es doméstico. ¿Sí? Genera un montón de espacios distintos de calidad, bibliotecas, vistas, luces cenitales, ¿no? Formas de pasar en el arriba y el abajo.
escaleras que no son una cosa mecánica donde me voy a caer rodando y me voy a quebrar la escalera, que ocupan poco espacio e incómodas, sino escaleras donde cuando yo las voy transitando, voy disfrutando de todo el espacio y viendo a las demás personas. Acá les muestro algunas fotos de un evento que hubo, ¿no? Porque siempre es bueno, porque la arquitectura aparece en el encuentro del espacio con la persona, y vemos esas imágenes y son totalmente conocidas, ¿no? Acá pasa lo mismo que pasa en cualquier hogar o residencial nuestro. Nos juntamos con las sillas de plástico a charlar o a merendar o a tener la reunión, o, ¿no? Porque el sol pega ahí de tarde, salgo con mi andador y voy a dar una vuelta por el jardín, y entre todos decidimos en la comisión de participación poner alguna huerta o un juego para niños para poder recibir a nuestros familiares o amigos con niños, ¿no? o trabajar la huerta entre todos. Esto que ven acá es una de las habitaciones, que en realidad no son habitaciones, son apartamentos, ahora se los muestro, conquistado ya por alguien que vive ahí, ¿sí? Y esa escalera que les mostraba hoy desde el otro punto de vista, totalmente invadida por el habitar cotidiano y las personas. Acá pueden ver cómo es la habitación de este hogar. La habitación es algo más complejo, que tiene su propia cocina. Es una cocina que no está siempre prendida, en la que yo no me puedo lastimar, ¿sí? Pero es una cocina que me permite que, si a mí me gusta cocinar, y yo me voy a vivir acá, y no puedo vivir sola en mi casa porque tengo dificultades de movilidad, porque corro el riesgo de dejar el gas abierto, pero quiero seguir cocinando el budín inglés que toda la vida le hice a mi familia, voy a poder acá, con ayuda de un cuidador o de alguien más, hacerlo, sin entrar a la cocina industrial que hay en el LPEM, ¿no? Que muchos de ustedes pueden tener, una cocina que a veces es de hierro o de acero, con la que te podés quemar, con ollas demasiado grandes, ¿me explico? Entonces aparecen estos aparatos que vienen a permitir que yo tenga mi vida cotidiana acá, en los momentos en los que pueda, y de forma coordinada, ¿no? No se trata de pensar que esto es un apartamento como el que tenía antes. Bueno, la planta es compleja, pero después la miran con cuidados, tiene una zona de habitaciones, y después tiene una zona abajo, hacia abajo está todo donde se dan las cosas colectivas. El último ejemplo, que es bien raro, y a mí me gusta mostrarlo porque muestra el otro país que está muy adelantado en envejecimiento, obviamente Japón, y que ha hecho algunos ensayos que algunos países están haciendo sobre específicamente las demencias en las personas mayores y el diseño específico de estos espacios. Hay 1.000.000 de teorías sobre esto, no todo el mundo piensa lo mismo, sobre cómo trabajar la demencia, si hay que trabajarlas todas juntas o no, cómo tiene que ser ese espacio, si ese espacio tiene que imitar la casa de antes o no. Pero este ejemplo japonés me parece que vale la pena mostrarlo porque tiene un detalle y un laburo enorme en la construcción de esto, que ustedes piensen que hoy probablemente todos trabajan en el EPEM que no fueron construidos para esto, pero que hoy la inversión inmobiliaria de Uruguay lo que construye no son apart-hotel, son LPMs, ¿sí? Lo que más se está construyendo en el barrio de Carrasco en este momento son futuros residenciales y viviendas asistidas. Entonces tenemos un montón para aprender, porque tenemos un público enorme que va a vivir acá. El arquitecto se llama Yunga Ishigami, y usa una técnica que se llama Ikiya, japonesa, que tiene que ver con es una técnica para mover cosas voluminosas. Entonces, lo que planteaban un montón de psicólogos y psiquiatras era que lo que se precisa, sobre todo para el momento de desorientación y de paranoia de la demencia, era la familiaridad. Era encontrar familiar en lugar para tratar de escaparme menos, para sentir menos el desasosiego, ¿sí? Y que los lugares no fueran todos idénticos, alienantes, con esos pasillos, que las puertas son todas iguales, que me puedo confundir, y que me permitiera esto del deambular mucho, ¿tá? Entonces, encuentran un montón de casas típicas japonesas del siglo pasado. Acá hay un montón de gente del interior, y hay un montón de gente de Colonia. Así que voy a hablar de lo que sé que es de Colonia.
Allá en Colonia hay un montón de casas típicas, ¿no? Hay una construcción moderna que tenía esta parte curvita adelante con la columna. Yo distingo claramente por el escudo del cantón, las casas de Nueva Helvecia. Yo entiendo cuando estoy en Colonia Miguelete, cuando estoy en Tarariras, hay una impronta social ¿no? de esta inmigración que fue y que construyó, que tiene una forma típica de casa y una forma de habitar, ¿sí? Que no es la misma que la casa del Cordón de Montevideo, que se llama casa estándar, que es la que tiene la claraboya. Bueno, estas casas eran típicas de un departamento de Japón, vamos a decirlo, de una provincia. Entonces, las trasladan y las ponen todas juntas. Y cada una de estas casas se va a transformar en la habitación de alguien. Y van a construir una pequeña ciudad, que en realidad, esto es una planta arquitectónica, van a construir una pequeña ciudad en la que hay espacios intermedios, van a haber pequeñas plazas, van a haber relaciones entre las casas, pero que en realidad es un LPM. Y en algunas de estas casas va a estar el comedor, va a estar el lugar para pasar la tarde, va a estar el lugar para bañarse, van a haber cuidadores, van a estar los vestuarios, va a estar todo, pero se va a parecer mucho al barrio en el que ese japonés, ¿sí?, creció en 1914. Con este ejemplo termino un pedazo de la charla, y si ya los embolé, cortamos. El otro pedazo que queda es más corto, y es un ejemplo de COVID, pero voy a tratar de resumir y me tienen que decir si lo logré. Las cosas importantes que yo les quería contar era, primero, romper el prejuicio de qué es la arquitectura y qué hace el arquitecto. Después contarles cuán importante es para vivir y para vivir una vida plena el espacio en el que vivo. Contarles cómo ha sido una preocupación constante de la arquitectura estos espacios y cómo el buen diseño de los mismos permite llevar adelante formas de vida más satisfactorias y trabajos más eficientes y obviamente espacios donde no se transmite el COVID porque están bien ventilados, iluminados, ¿sí? Circulaciones eficientes, pero también lugares donde yo puedo ser feliz, donde yo puedo recibir a mi familia sin tener que estar sacando hora, donde yo llego a laburar y trabajo cómodo entre el lugar donde están los remedios, el lugar donde vamos a guardar los pañales limpios y la enfermería sucia donde vamos a descartar, en espacios donde está pensado y coordinado con la ciudad cómo va a salir esos pañales sucios hacia la ciudad. ¿Me explico? Y yo no tengo que caminar con la bolsa hasta el contenedor, que ni siquiera hay, todo esto, imagino que es bastante como familiar, porque hay muy pocos lugares en Uruguay que logran proyectar todo esto. Pero que hay un mundo que lo está haciendo y que nosotros tenemos que ocuparnos cada vez más de esto. Y cada vez más de preocuparnos cuál es la dimensión espacial del cuidado, y cuál es la función cuidadora de la arquitectura y del espacio. ¿Cuál es el lugar que la ciudad le da al cuidado, ¿no? Y acá entra esto muy importante con la foto del Central Park, que muchas veces en el interior es más fácil que en Montevideo. Es entender que cuando yo vivo en un LPM, la ciudad tiene que estar más cerca mío porque yo ya no puedo ir a la ciudad. Entonces, si yo viviera en Europa, si yo viviera en Suiza o viviera en Dinamarca o viviera en Holanda, un residencial tiene que estar construido a menos de 150 metros de una plaza, para que yo de mañana pueda ir a la plaza a ver a los demás. ¿Sí? No importa cómo esté yo. Y no es lo mismo estar en la avenida Hermano Ugón y tener el Club Esparta enfrente, y no es lo mismo estar enfrente al Club Artesano en el Frauen. Y no es lo mismo estar en Montevideo, en el medio de una calle del centro, ¿sí?, lejos de cualquier club social, de cualquier garden o de cualquier espacio en el que yo todavía puedo participar más o menos pasivamente, pero además donde me ven, ¿me explico? Donde yo cuando salgo a tomar el solcito, veo pasar a la gente que sale de la escuela y veo un montón de cosas. Y estoy mucho más integrado con la ciudad. Entonces, la búsqueda de esa eficacia hospitalaria, obviamente, de principios de siglo, no la podemos perder, es re necesario. Los brotes en los COVID, en los hogares, en el mundo entero, sucedieron muchas veces porque el espacio no permitió
movernos y generar cohortes para comer separados y permitir a las personas trabajar con comodidad y permitir hacer las exclusas para funcionar. Pero no podemos perder de vista que no es un objeto, hay alguien que habita y que no es una arquitectura, es un espacio de habitar. Y en ese sentido me parece que podemos agarrar la frase de Vitruvio del principio y decir, bueno, firmitas, eso estructural, tenemos que concentrarnos en que también tenga y sostenga, en vez de contener y detener. Que eso, que el utilitas, que la funcionalidad tiene que servir y permitirme a mí vivir y permitir a los que trabajan ahí trabajar. Y que la belleza, las venustas, tienen que poder inspirar y nutrir. O sea que todos estos espacios tienen que ser igual de bellos que la casa, que yo intenté que así lo fuera cuando viví, que el diseño de un parque, que el diseño de una avenida, que el diseño de un balneario, o que cualquier edificio institucional de primer nivel. Y en este sentido, ese espacio, no me quiero concentrar en esta diapo, pero que me permita aterrizar cuando me voy a vivir ahí, que me permita adaptarme, pero que también no me haga perder impulso, que no me deprima, que no me bajonee, ¿sí? Que me cueste adaptarme, pero que me permita seguir planeando actividades y teniendo un proyecto de vida para adelante. No sé si les parece, con esa diapo cerrábamos toda la primera parte. Lo que queda mostrarles es rápidamente un ejemplo de un trabajo que hicimos, pero quería saber un poco qué les había parecido, si les había atomizado, si les había parecido que aportaba, si antes de esto pensaban que la arquitectura tenía un rol relevante en todo esto. Que les cuento que en la habilitación, en el diseño de la habilitación y en la ley, en Uruguay no la tiene y en el resto del mundo sí la tiene. Pero quiero saber si despertó algo en ustedes. Y me voy a callar un poco. Capaz que deja de compartir un poquito, Lucía, Sí. para no tener Ahí. esa... Ahora sí. Bueno, Lucía, primero que nada, felicitarte porque la verdad que tu charla es hermosa. Mi primera pregunta es, en Uruguay, ¿tenemos arquitectos capacitados para crear LPM o residenciales? Yo creo que sí. ¿Sí? Está. Porque los arquitectos nos entrenan para entender el problema. Y Perfecto. todo esto que yo les conté ahora nos los enseñan en facultad. Está. Entonces, así como tenés arquitectos capacitados para proyectar un hospital, tenés arquitectos capacitados para proyectar el EPEM. Que es muy importante conocer para quién. Y que el espacio nazca del intercambio, sin duda. Entonces, en abstracto, yo nunca voy a poder proyectar un buen LPM. Claro, Pero tampoco proyecto una buena casa, ¿eh? Yo sí te voy a hacer cuando yo le voy a hacer la casa, cuando cualquier arquitecto de este país le va a hacer la casa a alguien, primero hay 6 meses de asado, de café, de charla, de ver si te gusta el olor a guiso o no, si te hace acordar a tu abuela el olor a comida y te es satisfactorio, o de si te rompen las pelotas que todo el mundo entre a la... Está grabado y dije una mala palabra. No importa, O no importa. si te molesta que cuando estás cocinando venga te llegue la visita y a te lo vea. decirte todo lo que le pasó en el trabajo en el día y vos pienses, ¿por qué estoy rehén acá? Y me viene a enloquecer en la cocina, entonces quiero una cocina más grande donde no me atrapen. Entonces pasa lo mismo en un LPM. Hay que conocer a las personas que trabajan ahí, hay que conocer a las personas que regulan eso, y hay que conocer la ciudad. Pero sí, creo que sí que hay. Está. Me encanta todo lo que dijiste y me encantaría ir a un hogar que vos proyectes porque me parece que sería lo ideal. Ahora, poniendo los pies sobre la tierra y dentro del conocimiento o el mínimo conocimiento que tengo, te diré que de los 13 hogares de Colonia, todos tienen su impronta. Sea por la ciudad donde están, que vos bien lo dijiste, aquellos que tienen el origen italiano o suizo, son de una manera. También comparto lo que dijiste de estar en el campo, que acá por ejemplo tenemos 2 hogares claros que están en el campo, Ombúes de la Valle
está a 5 kilómetros de la ciudad. Cuando vos llegás a ese hogar, te reciben de brazos abiertos porque no ven más que naturaleza. Y el MASA de Colonia del Sacramento también, si bien está bastante cerca de la ciudad, pero también está en el campo. Entonces esos residentes no ven pasar un niño de la escuela, no ven pasar una caravana de un club que ganó, no ven una exposición, no ven nada. También me gustó lo que dijiste al principio, de la adaptación, y eso capaz que lo tendríamos que poner todos los hogares como un ejercicio. ¿Por qué cuando ingresa el residente ya lo dejamos adentro? ¿Por qué no lo llevamos un día que vaya a conocer, otro día que almuerce, al tercer día que pase el día, e ir viendo a sus compañeros? Pero ¿qué pasa? La familia llega tan agobiada a dejarte ese familiar, porque lamentablemente es así, no es un pienso, sino que lo llevamos como un límite. Entonces van y te lo dejan al abuelo, al tío, al padre, y no hay ese periodo de adaptación. Y lo otro que compartí, y tendría que ser así, es que el lugar que trabaje no te pese, sino que sea un lugar lindo, sea por su aroma, por su color, por la distribución, por el aire. La verdad que la charla para mí fue impecable, sin desperdicio. Te felicito. Mira, te quiero decir 3 cosas. Primero, que no estamos en el primer mundo. Tenemos un país que está muy bien comparado con otros países. Por supuesto. Pero tenemos problemas de bajada del poder adquisitivo en la jubilación, tenemos problemas de la cantidad de dinero que el Estado puede disponer en todo esto, ¿tá? Pero hay como algunas claves que sí podemos empezar a corregir. La primera es, el Estado uruguayo, hace 80 años, asumió que los niños se le morían de tuberculosis y de asma, y decidió que cada vez que alguien construyera una casa, esa casa tenía que tener iluminación y ventilación. Y escribió cuánto aire había que mover. ¿Ah? Y sin embargo, cuando ese Estado uruguayo piensa las casas colectivas para personas mayores, en este momento no aplica diferencias en entender que no es lo mismo 30 personas en un espacio que 5. ¿Sí? Entonces, actualizar la normativa, no la habilitación de Mides MSP, sino la normativa municipal. Cuando alguien, ¿no?, viene un inversor y va a construir un LPM, es de las primeras cosas para el futuro. La segunda, que tiene que ver con la adaptación, es que estos países hace 50 años que decidieron que la vejez no era una enfermedad y que yo me tenía que apropiar de mi propia vejez. Y tienen una tasa de ellos no le llaman internaciones, le llama ingreso o forma de vida colectiva, que no tiene casi internaciones compulsivas. Bueno, por eso acá en el Uruguay en la cual la gente toma las decisiones, porque ese espacio colectivo, yo no te digo que le sea atractivo, pero que sí, bueno, entendió que ahora no quiero vivir más solo o no puedo vivir más solo, y el pasaje a vivir en un LPM, el residencial, además, es un concepto bastante perimido para ellos, pero es mucho más fácil. Entonces, sin duda, si yo, te doy un ejemplo, yo, Lucía, mi abuelo, se fue a vivir al Fraunfein, solo cuando enviudó. Y en mi familia todos dijimos, queremos tomar esta decisión solos, como mi abuelo. No pudo pasar esto con mi mamá. La tuvimos que llevar a un hogar en Montevideo. Pero yo hoy, Lucía, sí creo y pienso que voy a tratar de tomar esta decisión y de plantearle a mis vínculos, a mis amigos, a mis familiares, che, mirá que yo me gustaría evitar caerme solo en mi casa. Y que, ¿me explicó? Y complicarme. O sea, yo creo que en algún momento voy a mirar a algún lugar para tratar de ir. Pero eso requiere educar y requiere empoderar a la gente con su propia vejez, ¿no? Y lo otro que pasa también es que para que alguien que lleva adelante un LPM pueda
transformar ese espacio en un espacio saludable, y la mayor parte de la gente que hace este trabajo lo hace con el mayor amor del mundo y con todas las dificultades que hay. Pero muchas veces precisa, además de que yo le exija cosas, como normas nuevas, precisa que yo lo habilite para lograrlo. Entonces, en el primer mundo, que repito, no tiene nuestra situación económica, toda la exigencia de estas normas va acompañado de tipos de préstamos. Para Y las acá no. asociaciones civiles, no, y además son préstamos mucho más potentes que los pocos que alguna vez pudimos tener o que podemos lograr nosotros. Pero lo primero es terminar de asumir que en el 2050 vamos a tener más personas mayores que niños, encarar cosas como entender cómo va a ser nuestra seguridad social más adelante. Algunas el país ya las está tratando de encaminar y empieza a tener discusiones. Y después, cambiar nuestra mirada sobre eso, que es prejuiciosa sobre la vejez y mucho más sobre una persona que tiene poca capacidad de representación como alguien que vive en el EPEM. Pero, sin duda. Pero te voy a decir algo, Virginia, vos tenés el mejor LPM del mundo, construido de cero, excelente. Hay algunos en el país, nuevos. Son excelentes. Si las personas que trabajan ahí, si los residentes y si las familias llevan las prácticas mal adelante, no hay espacio firme, útil y bello que te salve igual. No. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Entonces, Es más, yo hay veces que digo, ¿qué buscas? ¿Un hogar que tenga, que sea un hotel, porque sea bello, porque sea lindo, o buscas lo humano que te atiendan bien a tu familiar? Por eso, entonces es un poco de todo. Claro que hay que buscar una balanza, un equilibrio, pero también nuestro gobierno, sea el que viene o el que estuvo, me parece que no le da la importancia que tienen las personas adultas. Estamos como que en esa parte bastante débil. Me parece que, aparte, por ejemplo, el sistema de cuidado ahora le está dando más importancia a los niños que a los propios viejos o a las personas mayores. Sin duda, pero también pensá esto. Primero que yo igual quiero aclarar que la creación del sistema de cuidado fue muy importante y que las leyes uruguayas de los últimos 40 años en este país han sido como muy revolucionarias y avanzadas. Pero vos pensá en una lucha presupuestal, la dificultad que debe tener Alejandro cuando llega el momento de decir cuánta plata va al hospital, cuánta plata va a educación, cuánta plata viene para mayores, ¿me entendés? Eso pasa en todos los países. Hay que distribuir. Y en esa distribución y en ese equilibrio también tiene que ver con que cada uno de los uruguayos tenga una mirada distinta sobre la vejez. Cristina tenía la mano levantada, perdón. Cristina tenía la mano levantada, sí. Y Sonia también, después. Y Sonia también. Bárbaro. Cristina, entonces. Buenísimo todo esto. Yo creo que, bueno, está un poco arrancando con lo que Virginia preguntaba, si había arquitectos capacitados. Yo creo que sí, seguramente están todos capacitados. Lo que yo percibo es que hay en algunos arquitectos mayor sensibilidad hacia estos temas y hacia estos espacios, digamos, a la realización de estos espacios. En nuestra experiencia, por lo menos, tenemos esa impresión de que, bueno, con el tema de la pandemia y demás, y con las visitas del Ministerio y demás, se nos sugirió un cambio para el hogar, hacer cambios en el ingreso de personal, y bueno, está en esa situación como tuvimos que hablar con un arquitecto y plantear todo el tema. Y nosotros como que de principio lo que queríamos era que una solución a esa situación particular, y todo ese proceso llevó mucho más tiempo del que nosotros pensábamos, porque nosotros
teníamos idea de, bueno, está, el arquitecto va a venir, va a decir, hagan la puerta por acá, hagan el ingreso por acá, allá, y ya está, y no, llevó muchísimo tiempo primero de que conociera el lugar, de que lo recorriera, que conversara con nosotros cuál era las ideas que teníamos de hogar, y me parece que sí, que en ese sentido podemos encontrarnos con arquitectos que tienen esa sensibilidad. Yo creo que otro de los problemas es que, como decía, muchos de los establecimientos, bueno, en varios casos, no todos, pero hay algunos que son construidos con esa finalidad, pero muchos no. Y es un gran problema el tema de la adaptación. Y en eso lo económico, obviamente, como en un edificio. Bueno, en nuestro caso, que sí fue construido en Valdense, el edificio que ya el año que viene va a cumplir 90 años, como esa estructura tan antigua, pensada en otra época, se puede adaptar a la realidad, a las necesidades. ¿No? Todo es un desafío y los costos implican. Le voy a pedir un poquito la palabra porque acá mis auxiliares tienen que iniciar el turno y bueno, no tengo más remedio que mandarlas a trabajar. Bueno. ¿Querías decir algo, Beatriz? Sí, les estaba diciendo que mis auxiliares se retiran porque ya inician su perfecto. segunda hora de trabajo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por venir. No, a ustedes, gracias como siempre por compartir con nosotras todo eso. Bueno, bárbaro. De Gremina nos despedimos, gracias. Chao. Gracias. Chao. Sonia, ¿no? Sonia. Ahí está. Gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve. Yo tengo la experiencia, porque vivía allá, de Suecia, donde los LPM o Services Plus son tal cual los describió Lucía. Por lo cual le agradezco a Lucía que me haya reubicado en una experiencia personal y además en una ilusión, en un sueño que tengo desde el 2004 en que empecé a escribir un proyecto de hogar compartido. Al día de hoy, año 2022, no he obtenido ningún resultado. Lo presenté en varias organizaciones, en varias instituciones. Entonces, yo no le voy a preguntar a Lucía si los arquitectos uruguayos pueden construir un LP modelo. Estoy segurísima que sí. Yo le pregunto a Lucía, ¿cómo hacemos para que nuestra sociedad y nuestro Estado, nuestro gobierno, asuma la responsabilidad de generar, de crear, de construir modelos, LP modelos adecuados a la población que va envejeciendo cada vez más, que van a ser muchísimos más? Yo ya no voy a estar, por supuesto, no voy a llegar, aunque hasta ahora he seguido el derrotero para ver si es posible llegar a una forma de habitación para las personas mayores. Entonces, yo planteo solamente mi ilusión, mi sueño y mi duda. ¿Cómo hacemos para que se pueda llegar a ese LP ideal? Gracias. Bueno, Sonia, yo soy una optimista de la vida y para mí estamos en ese camino, hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que los tiempos del Estado son distintos a los tiempos de los individuos y
y lo que pasa es que nosotros no hace tanto, si bien nuestra esperanza de vida es grande hace mucho tiempo, no hace tanto que estamos terminando de procesar y de asumir este cambio demográfico que hubo. Pero yo creo que de a poco vamos en ese camino, y para mí el lugar donde se realizan los cambios que después nos permiten llegar a estas cosas es en estos pequeños espacios. Es en los pequeños cambios que se van dando, pero sobre todo tiene que ser cuando termine de ser una preocupación y una necesidad para toda la sociedad. Seguiremos entonces en el frente de lucha. Sí, pero en algún momento decidimos darnos una educación colectiva. Y cuando decidimos darnos una educación colectiva y pública, ya habían un montón de personas que se la habían dado de otra manera. Y Valle y Ordóñez tuvo la lucidez de ir a decirle a Hermano Ugón, mirá, vos tenés un montón de escuelas. Vamos a hacer que estas escuelas sean de ANEP. Digo ANEP, no sería ANEP en la época. ¿Sí? Y antes algo que sucedía dentro de nuestras casas, que era la educación, empezó a pasar de otra manera y empezó a ser un problema de todos. Y no hay nadie de los 3 millones que piense, ¿me explico? Que la educación y la gente joven no es un tema de todos. Vos no tenés que dar tiempo, pero nosotros llegamos a las cosas, vos no te preocupes. Vamos a llegar. Estamos en eso. Natalia. Bueno, son y 37. No sé cómo estamos. Si quieren les hago. Se queda Natalia. Para que Natalia quería hacerte una pregunta. Natalia te va a preguntar algo. Después ya sí. Bueno, primero, Lucía, gracias por tus aportes, súper interesante. No, quería consultarles, porque hay como un nuevo, también modelo llamado cohousing, que son las viviendas colaborativas para personas mayores, que tengo entendido que acá en Uruguay hay 2 proyectos, capaz que hay más, pero que están como en curso, como ese nuevo modelo de viviendas, ¿no? Donde las personas mismas son las que van como construyendo dónde vivir, con quién vivir, los espacios y demás. Como que hacen parte de la propia construcción. No sé si ustedes conocen, sé que hay 2 que están como en curso, pero bueno, no sé mucho más que eso. Bueno, mira, el cohousing en realidad es un concepto que está como un poco bastardeado, pero digamos que si yo en abstracto pienso alguna de las viviendas que históricamente el BPS ha construido, y agarro algún ejemplo bien construido, bien insertado urbanamente, también es un espacio donde un montón de personas mayores pueden colectivamente, viven cerca y pueden entre todos ayudarse. El concepto de cooperar en este momento se ha vuelto muy relevante y nuevamente a lo largo del tiempo se ha vuelto muy relevante. Fue lo que nos permitió sobrevivir y ganarle al mamut y al diente tigres de salvo, al tigre diente de sable. Diente de sable, y cada tanto tiene empujes. Lo más importante por lo general en el cohousing, por lo pronto en el primer mundo, tiene que ver con la planificación de la vejez, pero también tiene que ver con algún grado de intergeneracionalidad. Y en ese sentido, en un montón de países de Europa, no es tanto, no necesariamente requiere un espacio determinado y un diseño determinado, sino que tiene que ver con fomentar cosas. Te voy a dar un ejemplo. En París, si vos sos un estudiante que le alquila una habitación a una persona mayor, tenés una subvención estatal. Entonces, cuando vos te vas a estudiar, desde toda Francia a París, porque es donde hay un montón de universidades, vos ya sabés que podés elegir, si precisás una mano porque no te da la plata para el alquiler,
vivir con una persona mayor. Y si vos vas a ayudar a esa persona mayor en algunas tareas que están bien descritas por ley, la subvención del alquiler cambia más todavía. O sea, si yo me comprometo a, durante las vacaciones, ir una vez cada 15 días a visitarlo, y cuando vaya, voy a ir al súper, voy a pagar las cuentas y voy a hacer no sé qué. ¿Sí? Si yo en esa cohabitación colaboro con las tareas domésticas de alguna manera. Entonces, el co está muy de moda en este momento. Está de moda trabajar todos juntos en un lugar que alquilamos por un rato también. Pero tenemos que tener cuidado con las modas y entender que hay veces que uno puede generar lo mismo, digamos, con algunas estrategias y no necesariamente tiene que tener el mismo título. Para que haya cohousing de verdad, no tiene que ver con un impulso estatal, sino que tiene que ver con un grupo de personas que decide, bueno, irnos a vivir todos juntos cuando seamos mayores, o esto que yo contaba, bueno, algunas cooperativas que están pensando, bueno, teníamos la guardería, pero ahora, ¿por qué no tenemos algún espacio de centro de día o alguien que nos cocine? Porque ya estamos todos veteranos y yo no tengo más ganas de cocinar, y cada tanto tenemos a alguien que está enfermo y que requiere cuidados, y qué tal si en vez de estar todos tratando de pagarse como cuidadores, no podemos pensar en algo distinto. Pero no solo las políticas tienen que ver con estas palabras maravillosas, sino que tienen que ver con estrategias. Y lo que sí hay, ¿sí?, más allá del cohousing, es mucha generación de diseño de edificios para que puedan ser más adelante viviendas asistidas. ¿Se entiende? Hay como una aproximación a este ejemplo que yo les mostraba holandés con los vidrios de colores, en las cuales el edificio tiene una serie de, lo que podríamos decir, amenities, o espacios que van a permitir más adelante esto. Ahora, si el cohousing es bueno, sí, es buenísimo. Si para que sea bueno tiene que haber un poco de intergeneracionalidad, sin duda. Y que hay maneras de hacerlo sin necesariamente tener estructuras materiales nuevas, sí, lo hay. No sé si te respondí, Natalia, o Sonia. El derrotero. Vamos, Sonia. Brevemente, no quiero abusar del tiempo. Yo tengo las dos experiencias. Por un lado, participé en los inicios de cohousing, que no llegaron a buen puerto, ninguno, por diversas razones. En uno éramos casi 60 personas que empezamos. En otro éramos unas 30. Quedábamos 2 o 3. El resto iban deshilachándose, es decir, el grupo iba desarmándose. Las causas: falta de confianza, inseguridad, miedos, problemas económicos, etcétera, etcétera. No es ese. Tengo la experiencia del otro lado. Trabajé 3 años seguidos con un grupo de jubilados que tenían entre 60 y 70 y pocos años para crear un cohousing. A los 3 años lo desarmé. ¿Por qué? Porque nadie se decidió. Especialmente falta de confianza, falta de tolerancia y miedo. Miedo a la convivencia. Entonces, concluyo, fundamentalmente, y coincido con Lucía, son las personas las que tienen que decidirse a crear la convivencia, porque no tiene que bajar desde el Estado, desde el gobierno. El gobierno puede ayudar, el Estado puede ayudar financieramente, pero somos las personas las que tenemos que decir si queremos convivir. Es como esa propaganda que hay que dice convivir es dar el espacio necesario a cada uno. Y hay un ómnibus y una bicicleta. Esto es igual, darnos el espacio, saber convivir para poder
crear un cohousing. Es decir, no es, si no se convierte en algo utópico. Hay que sentarse y pensar sobre la realidad. Yo, si consiguiera 5 personas, 4 personas dispuestas a crear un cohousing, aún hoy, con 86 años, estoy dispuesta a trabajar para ese cohousing. Pero es necesaria la convicción de que es la forma adecuada de vivir las personas mayores. Así que estoy dispuesta a crear uno. Gracias. Yo quiero ser como vos, Sonia. Y sin duda no se trata de importar cosas de una idiosincrasia totalmente distinta. ¿Me explico? Uno no puede mirar una forma de encarar algunas cosas de países que son muy diferentes y tratar de importarla mecánicamente sin una apropiación a Uruguay. En ese sentido, vos corregime, Sonia, pero hay algunas cosas de la ley de Yante, creo que es, Yanteloven, que tienen que ver con el lugar que ocupo yo y el lugar que ocupan los demás, y que yo estoy siempre como un poco sometido, sometido positivamente. Estamos todos juntos primero, yo estoy después de que estamos todos juntos primero, que son muy arraigadas. Entonces, no es ni construir una política de un día para el otro, ni tratar de que los uruguayos pensemos distinto de un día para el otro. Pero los procesos son largos. Bueno, seguimos. Natalia, más o menos ahí se respondió. Si yo tengo 10 minutos más, si me acompañan, a toda velocidad le cuento una experiencia de la pandemia y cerramos. Díganme si se le está quemando el guiso o no. O está el programa de tele que yo quiero ver de ESPN. ¿Me aguantan? Sí. Dale, comparto rapidito y les cuento. Bueno, no tengo que contar nada de la pandemia porque saben todo. Entonces, ahí está. Voy a compartir. Ahí está. Entonces, 2020, empiezan a aparecer los protocolos del Ministerio de Salud Pública y hay que hacer un curso para entender los protocolos. Hay que remar el encierro, hay que no morir de pánico en el medio de que nos vamos a contagiar y de que nos vamos a enfermar todos, hay que aguantar sin llegar a poner prohibiciones de libertades personales para poder salir adelante, y hay que esperar a que lleguen las vacunas, si es que llegaban, ¿no? Entonces, en ese momento, estos espacios de vida, que debían ser más domésticos que sanitarios, tienen el desafío de transformarse en pequeños hospitales, porque sabemos que por el baremo se toma la decisión de que hay algunas personas que tienen determinadas características que no van a poder ser internadas porque no pueden sobrevivir un CTI. Y también empieza como una aplicación de limitaciones que fue un poco prejuiciosa y que atentó un poco contra los derechos humanos de las personas mayores, de los trabajadores que estaban viviendo y trabajando en un LPM y que estaban en la primera línea de guerra y hicieron lo que pudieron. ¿tá? Entonces, Facultad de Arquitectura, no sabíamos qué hacer, cómo ayudar, y de repente nos dimos cuenta de que si yo tenía en Fraile Muerto un LPM, que era una casa donde vivían 3 personas mayores, no tenía ni idea de cómo hacer para tratar de evitar contagios, o no tenía la disposición espacial el edificio que alquilaba para tratar de mejorar esto. ¿Sí? Y no tenía herramientas, y estaban empezando a mandar del Ministerio y del MIDE gente a hacer las visitas, ¿me explico? Pero había que tratar de salir adelante. Entonces nos pusimos, obviamente, la Escuela de Diseño Industrial se puso a diseñar y a inventar tapabocas para que los hiciéramos en nuestras... ¿Se acuerdan en ese momento, no? Parece película de ciencia ficción. Sí. Y
dijimos, bueno, ¿cómo van a hacer estas personas para salir adelante? Entonces, lo que hicimos, y lo hicimos súper rápido, y fue una de las mejores, en un momento terrible, quiero aclarar, yo tenía a mi mamá en un LPEM, y estábamos todos, bueno, creo que todos un poco detonados en ese momento. Resultó que sucedió este trabajo que fue una de las cosas más rápidas y más comprometidas que hicimos, que yo creo que hice en mi vida. Creo que esto me llevó más energía que un hospital. Decidimos hacer una guía para que la gente pudiera interpretar el protocolo hermético del MSP. El protocolo del MSP venía escrito de determinada manera, tenía que ser muy cuidadoso, tenía que ser una recomendación, tenía que ser genérico, tenía un montón de reglas y de problemáticas, ¿no? Pero después yo, persona que trabajaba en un residencial, o director, o directora, o comisión directiva, o H, recibía eso y tenía que tratar de aplicar eso al edificio, y a los humanos, y a las personas mayores, y a los familiares, y a todo. Entonces lo que decidimos hacer fue una guía que íbamos a mandar por WhatsApp, en la cual tratábamos de ayudar a las personas que trabajaban en los LPEM a hacer profilaxis espacial, que quiere decir tener los cuidados espaciales para evitar que entrara el COVID y después evitar que se diseminara. Entendiendo que las soluciones no están siempre en el espacio y que están, primero que era inevitable, en gran parte, y segundo que teníamos, bueno, todo lo que sabemos, la población de riesgo, los turnos de trabajo, todas las dificultades. Entonces, entendimos el contexto en el que estaban, estudiamos el ministerio, todas las recomendaciones. Esto no se los voy a contar porque todos lo manejan, porque claramente hoy no tenemos familiares, tenemos sobre todo trabajadores del tema. Y entendimos la situación que tenían esos COVID, ¿tá? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para que alguien que vive en Fraile Muerto, que lleva adelante un LPEM, pero quizás no finalizó el liceo, pueda interpretar esto? Entonces decidimos realizar este manual. Y lo que hicimos primero fue diseñar un sistema de comunicación. El sistema de comunicación tenía una base súper clara, que eran semáforos, ¿sí? A ese semáforo le poníamos colores: verdes que estaba bien, amarillo era que estaba más o menos, rojo que estaba mal, y después asociábamos verde a que era un espacio limpio, amarillo era un espacio intermedio, y rojo era una zona COVID. Entonces después, cuando empezamos con el sistema de comunicación, dijimos, bueno, pero si yo vivo en Fraile Muerto, y a mí me llega esto por WhatsApp, lo miro en el WhatsApp, pero capaz que si tengo que imprimir algún cartel, hay una impresora blanco y negro en una casa en Fraile Muerto. Entonces, estoy nombrando Fraile Muerto porque mi bisabuelo era de ahí, pero puede ser cualquier lugar del interior con muy pocas personas. ¿Cómo hago? Bueno, entonces el sistema de comunicación tenía que resolver que funcionara aunque fuera blanco y negro. Entonces, si miran con atención esos iconos que diseñamos, los rojos están llenos, ¿se entiende? Y los verdes están vacíos. Entonces, si salía blanco y negro las dos personas, si estaban llenos, era zona contaminada, zona COVID, y si estaban vacíos, era zona limpia. Después de diseñar el sistema de comunicación, empezamos a armar capítulos, en los que decíamos, bueno, ¿qué es lo que tiene que leer alguien antes de que entre el COVID? Bueno, ¿cuáles son las medidas de protección? ¿Qué tienen que usar los cuidadores? ¿Cómo hay que manejar los espacios? ¿Sí? Y cómo me tengo que mover cuando estoy con las personas mayores. Pero lo otro que tenía que haber, además de lo que pasaba antes, era algunos piques, algunos tips. ¿Cómo hacer para zonificar? Yo no tengo esclusa, tengo un corredor. No hay manera que no pise el corredor cuando voy con el traje a la habitación ¿no? Tengo 3 habitaciones con COVID. No tengo otro corredor donde poner a la gente que no tiene COVID. ¿Cómo hago? Bueno, entonces, andá a la ferretería del pueblo, comprá cinta pato, comprá nylon, y seguí los piques, que con esto te vamos a ayudar. Agarrá el nylon de cocina y forrá el celular. Generá tu propia esclusa. Entonces, armamos este pequeño librito que tenía un capítulo que era ¿qué pasa antes que llegue el COVID? Otro capítulo que era ¿qué hacer cuando ya tenía casos positivos adentro?
y otro capítulo que eran las medidas de contención y aislamiento espacial cuando empezaban a haber casos. No sé si se acuerdan que se testeaba a todos, después se separaba, todavía algunos protocolos deben de estar en funcionamiento porque tenemos un debe con las personas mayores y ellos, al día de hoy, como sociedad les exigimos que las personas mayores que viven en el EPEM se comporten distintos frente al COVID que los demás, y eso es algo que tenemos que ajustar. Y usábamos estos iconos para los distintos casos, y empezamos a decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar nosotros arquitectos si no estamos ahí? Entonces, nos ofrecíamos para ir, pero lo que hacíamos era tratar de enseñarles a distribuir el espacio. Entonces, tomábamos algunos ejemplos de cómo podía ser un LPEM en planta, y les mostrábamos cómo generar una zona con habitaciones sin COVID, una zona con COVID y una esclusa en el medio, cómo había que sacar la basura, cómo sacar la basura por la ventana, cómo distribuir esclusas, cómo generar los espacios de cambiado. Ustedes piensen que todo esto que les pasó es algo cotidiano que los arquitectos hacemos cuando diseñamos un bloque quirúrgico. ¿Sí? Solo que nadie de ustedes tenía las herramientas para generar esas esclusas y esas dinámicas, ni las herramientas ni la formación. Entonces tratábamos de aplicar todo lo que aplicamos a los espacios hospitalarios que tienen que tener mayor cuidado profiláctico a estos lugares, y después lo bajábamos a la tierra. Entonces, este manualcito que venía con un anexo, que ese anexo eran hojas que se podían imprimir para poder pegar carteles en los residenciales, los ven, y ven ahí el lleno y el vacío que usábamos en el sistema de comunicación, para que si imprimías blanco y negro supieras que esa basura era la contaminada. Porque una de las cosas que pasaban al principio es que, por más que neguemos, hay gente que revisa la basura en la calle, y hay niños que revisan la basura en Felipe Cardoso, en Montevideo. Entonces precisábamos de alguna manera encontrar un mecanismo para no tirar toda esa basura mezclada. Y se generó este manual y se distribuyó a través de algunos mecanismos, de los cuales el más efectivo, como siempre, no fue el Estado, que estaba desbordado en la toma de medidas, sino fue la sociedad civil. A los de Coviam los enloquecimos mandándoles mensajes con esto por WhatsApp. Y ya decían, ya lo hicimos circular, y seguíamos mandando y seguíamos mandando. Todavía no tenemos un retorno, no sabemos si fue de utilidad, no sabemos cuánto ayudó. En los pocos lugares que nosotros pudimos ir, colaboró la parte formativa. Lo que sí sabemos es que no todo se puede solucionar con un sistema de comunicación y con un manual, ¿me explicó? Pero que es necesario llegar con un sistema de comunicación mejor cuando yo tengo que hacer estas recomendaciones, para que todo el mundo lo pueda entender y lo pueda aplicar, que se lo pueda apropiar. Y detectamos cuáles fueron las necesidades, las problemáticas que tuvimos nosotros como grupo de trabajo para llevarlo adelante. Y acá les voy a decir una de las cosas más tontas que nos pasó, pero que hasta el día de hoy a mí me genera mucho enojo. La Facultad de Arquitectura dio clase por Zoom todo el 2020. Eso quiere decir que nosotros teníamos en todo el país distribuidos 5.000 estudiantes de arquitectura. ¿Sí? Que todas las personas que viven en el interior seguro saben quién es el que estudia arquitectura. Si nosotros hubiéramos logrado y nos hubiéramos dado cuenta que teníamos que enviar estos manuales, darles 2 o 3 clases prácticas a los estudiantes y decirles, bueno, ahora anda caminando al residencial o al hogar de tu pueblo y ofrecete para ayudar en esto, porque vos ya sos un estudiante de 4º año de facultad y estás súper capacitado para hacer esto, hubiéramos tenido una llegada mucho mayor. Esa es la única carencia que creo que tuvimos en realidad en este proyecto. Y actualmente estamos llevando adelante 2 proyectos. Ambos financiados por CSIC, que es la pata de investigación de la UDELAR. El primero tiene que ver con intentar cambiar la normativa municipal, esta que yo les decía que hace 80 años que está desactualizada, para ponerla a tiro. Este trabajo tiene como contraparte la Intendencia de Colonia,
y agrega ahora la de Montevideo. La primera fue la de Colonia. Colonia es un departamento que tiene una tradición muy grande en cuidados y un sistema de vinculación y de participación muy grande. Entonces fue como el primer lugar donde tuvimos entrada, donde alguien nos recibió. ¿Me explico? Alguien desbordado en el medio del caos logra parar 5 minutos, escucharte y decir, bueno, ahora no puedo, pero vamos para adelante. Y la intención es llegar con esta nueva propuesta de normativa intercambiada el año que viene ¿se llama Consejo de Intendentes? Congreso de Intendentes. Congreso de Intendentes. Así que el año que viene les vamos a contar en qué está esto. Esto obviamente es para todos los que se construyan de acá para adelante, ¿no? Y el segundo es el trabajo que dice CSIC Inclusión, que es el espacio de cuidados para personas mayores en el EPEM y las epidemias estacionales y no estacionales. Y esto tiene que ver con que julio los prepara y agosto se los lleva, como dicen en la Facultad de Medicina, y tiene que ver con que si bien el COVID fue algo que nos marcó a todos, nosotros tenemos un montón ahora estamos un poco desorganizados en nuestras epidemias, porque no se corresponden con el invierno, porque estamos todavía saliendo de una pandemia, pero usualmente tenemos problemáticas en invierno. Y también tenemos problemáticas propias de las personas mayores. Tenemos personas que van por X razón, que viven en el EPEM, que van al hospital y que cuando están en el hospital resulta que ellos tienen una bacteria de tal tipo que requiere, para que no la transmitan al residencial, unas ciertas medidas y un cierto aislamiento y ciertos cuidados. Y aún nos es muy difícil llevar esos datos de un lugar a otro y nos es muy difícil llevarlo adelante en estos espacios. Entonces esta investigación busca, así como un día alguien dijo, se nos mueren niños, y los niños se enferman más en el invierno, vamos a inventar una cosa y le vamos a poner de nombre las vacaciones de julio, y en realidad tenía una razón estrictamente epidemiológica. También lo que buscamos con esa investigación es decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos para aportar acá para que todos logremos que en invierno, a pesar de mis características como persona mayor, este espacio de habitar funcione mejor en el momento en el que hay más gripe y más neumonías y más complicaciones, digamos, respiratorias en algunos momentos. Y con eso les conté esta pata que era la pata de investigar, que es lo que estamos tratando de hacer ahora, que todas están vinculadas con el CIEN, que es el Centro Interdisciplinario, pero tienen su pata grande en la Facultad de Arquitectura. Que es un espacio que tiene mucha gente con experiencia en temas sanitarios, pero que además, más allá de que la vejez no era una problemática, el espacio y el encuentro entre la persona y el espacio siempre fue el eje de la arquitectura en nuestro país. Y con esto, y creo que espero haber puesto una diapo que dice muchas gracias. Los dejo de aburrir. Bueno. Y Agradecerte. Despedimos, agradecer a todos. No puedo creer que tengan la paciencia de estar acá a las 9 de la noche. Hoy es martes. Martes. No sé, yo estoy copada. Un placer escucharte, Lucía. Porque enloquezco y voy evangelizando. Algún día me van a llevar presa con todo esto, pero... y estoy hablando yo, pero somos un montón. Hay un montón de arquitectos, hay una licenciada en diseño y comunicación visual. En el CIEN hay profesionales de todas las ramas y estamos tratando de incorporar a las ramas que nos faltan. También hay un montón de aprendizaje de un montón de espacios del Estado, del Hospital de Clínicas, del Sistema Nacional de Cuidados, de INMAYORES, de un montón de lugares, digamos, donde hay una ida y vuelta que no siempre podemos aplicar de un lado y del otro, pero que sí ha servido para este proceso que ya tiene como unos 8 o 9 años de construir todas estas cosas, que también
debí nombrar, y sin duda que la mayoría de las cosas que las aprendemos en los hogares y en los residenciales, cuando vamos a hacer cosas específicas o cuando nos vinculamos por temas personales. Eso es como el lugar de donde uno aprende más para todo esto. Tal cual, tal cual. Yo quiero agradecerte por tu dedicación y hacerle llegar a todos los profesionales que están haciendo esto más viable para llegar a buen puerto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a los Transmito. compañeros que están. Bueno, agradecerle a todos, ¿no, Solange? Agradecerles a todos, sí, por este la rato tan lindo. presencia, que nos han estado hasta ahora, o sea que les resultó muy interesante, porque duda. todos se quedaron, la verdad que es para agradecer. Los comprometimos, pero no Sí, importa. los Lo que comprometimos. importa es que estén. Sí, y bueno, y esta es una serie, la primera serie de un ciclo que vamos a seguir el año que viene con estos temas y quizás profundizando algunas cosas más sobre el espacio y la importancia del habitar. Claro. Bueno, muchas gracias. Alejandro, todo, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por estar. No, primero agradecer, yo ya había agradecido la invitación y generar estos espacios, pero me pareció sumamente interesante. Aclarar en primer lugar que no estaba mirando el partido en ningún momento, estuve acá. No la conocés, porque yo me muero de ganas. De hecho, en realidad, no le di mucha bola. Hoy estuve un poco más conmocionado con la muerte de Pablo Milanés que con el partido de Argentina. Sí, sin duda. Así que no le di mucha importancia. Después, esta temática en particular, el tema de los espacios, los fenómenos arquitectónicos, me parece que es un tema súper interesante. Nosotros hoy ya no, porque ya están en otras áreas del ministerio, pero en su momento tuvimos un compañero de la División de Regulación que era arquitecto, con el cual siempre teníamos este tipo de intercambios y conversaciones sobre estos aspectos, y siempre me parece sumamente valioso. Y es uno de los aspectos quizás más complejos porque bueno, uno puede trabajar sobre procesos y sobre cuestiones que es más fácil de, digamos, si bien son graduales y progresivos, es mucho más fácil trabajar sobre procesos y concepciones y metodologías que sobre estructuras, y cómo eso impacta también en la vida de las personas, sobre todo en una realidad como la de uruguaya, que bueno, tenemos un universo de establecimientos dado con determinadas características físicas, arquitectónicas, estructurales, que en su gran mayoría no están pensadas para este tipo de servicios, y los desafíos para la adaptación son muy importantes. Incluso aquellos establecimientos que, por ejemplo, hay lugares, por ejemplo en Colonia, acá en Montevideo, y en algunos departamentos más, que hay establecimientos construidos específicamente para funcionar como establecimiento, pero que incluso la realidad de la vejez o lo que era la vida de las personas mayores en ese momento no es la misma que hoy. La proyección que va a haber en el 2050, como hablábamos, de una vejez más vieja, una vejez más, quizás con mayor incidencia de las dependencias, es bien complejo. Y sí, sin duda, yo tengo claro que están trabajando en ese proyecto con la Intendencia de Colonia, porque en su momento nos solicitaron determinada colaboración con información para apoyar en ese proceso, que con gusto apoyamos en todos los procesos de investigación que se nos ha solicitado el apoyo y el acompañamiento, sí lo hemos hecho. Así que bueno, la verdad que, bueno, nuevamente gracias por el espacio, me pareció súper interesante. No quise meter cuchara en el medio porque ahí era más en la temática, pero bueno, por lo menos para hacer una devolución quería decir estas palabras. Así que bueno, la verdad muy valioso el encuentro. Buenísimo. Ojalá esto se siga replicando y sumen más compañeros y compañeras a este tipo de instancias, que sin duda es la que, como bien decía Lucía, son los espacios que hacen la diferencia y los que aportan en mayor medida a los avances. Tal cual, tal cual. Bueno, va a quedar puesto en YouTube, así que también vamos a invitar a quienes no pudieron venir a escucharlo, también eso
sirve, ¿no? Para que vayan Van a poder escuchando ingresar la también temática. a través de la página web. A través de la página lo vamos a poner. Sí, sí. Así que, un lujo. Así que bueno, nos encontraremos en la próxima Bueno, actividad. muchas gracias a todos. Gracias, Lucía. Bueno, gracias. Yo Chau, sí chau. me voy a Vos te vas a ver algo. mirar todo lo que pasó hoy con mi álbum. Bueno, muy bien.